En el siguiente mapa mental sistémico emergente se manejarán las vivencias laborales y ambientales de 6 abuelos: Omar Herrera, Nilsa Oviedo, Rosa Elena Muelas, Rosalba Zúñiga, Nora Hierro y Flor de María Zúñiga. En primer lugar tenemos la entrevista a Omar Herrera, el cual fue empleado de una empresa constructora. Omar Herrera tiene 78 años de edad. Omar Herrera nos pudo comentar acerca de las distintas labores que se realizaban en su empresa, al igual que algunos aspectos de su vida personal, tales como su nivel de escolaridad, que en esa época la mayoría de las personas solo llegaba hasta una básica primaria o no la terminaba. A causa de esto, la mayoría de las personas escogían trabajar para poder suplir las necesidades de su familia. En el sector que se desarrolló fue el sector de la construcción, aproximadamente 7 años. A causa de que el sector de construcción era bastante difícil y requería una exigencia física bastante alta, él decidió, después de esos 7 años, buscar una independización y ser su propio jefe. Algunos aspectos que podemos resaltar es el turno laboral que él ejercía. Era un turno bastante extenso, desde 7 de la mañana a 8 de la noche. Su hora de almuerzo era 1 hora, como comúnmente se tiene. En cuanto a las relaciones laborales, nos expresaba que los jefes tenían una buena relación con sus jefes. La mayoría de las empresas estaban jerarquizadas, es decir, que el jefe tenía un alto grado de mando en la empresa y era el que tomaba las decisiones. Esos mismos jefes tenían una exigencia bastante grande. Y en cuanto a las relaciones con sus compañeros, él nos expresaba que se mantenía una relación de compañerismo, de colaboración y de unión. Asimismo, la planeación que se realizaba en su empresa pues era conforme a las labores que se le asignaban, que le asignaba a su jefe y a la función desempeñada, y que debían cumplir ciertos tiempos, como comúnmente y actualmente se hace. Sus condiciones de trabajo, él nos comentaba de que era un trabajo muy físico, que requería de una exigencia muscular y física muy alta. Debido a esa exigencia física, el riesgo laboral era muy alto, que en su jornada laboral le llegó a producir un accidente de una quemadura. Sus agentes riesgosos eran particularmente ergonómicos en cuanto a postura por la exigencia física. Sus condiciones de trabajo eran muy rústicas, como él nos comentaba, y su indumentaria era rudimentaria, es decir, que era obsoleta para realizar esas labores físicas, tales como una pica, una pala, un palustre. En cuanto a sus condiciones de trabajo por exposición del clima, él debía trabajar al aire libre, o sea que él estaba expuesto a los cambios climáticos, debía conseguir el agua para las construcciones que se debían hacer. Y en cuanto a la tecnología, él nos comentaba de que no hubo un avance tecnológico, no se introdujeron nuevas tecnologías dentro de su campo y que todo era realizado manualmente. Bueno, en la entrevista que le hicimos a la señora Rosalba Zúñiga, ella nos pudo comentar respecto a su ámbito de trabajo que se desarrolló más en el sector comercial como vendedora. Comenzó en un almacén infantil y después se fue a una licorera de productos de licores importados. Ahí duró como 13 años. Su relación con su jefe y su entorno eran buena. Su rutina laboral consistía en alistar los pedidos, atender los clientes y organizar la tienda para vender los licores. La remuneración económica en ese entonces era de unos 140 pesos mensuales, que era como el mínimo en los años 60 más o menos. La tecnología que ella usó para trabajar, para realizar esta labor, fue la registradora y la sumadora, que es como una calculadora pero más sencilla. Esta tecnología ella siempre la manejó, es decir, que no recibió inducción de nueva tecnología. También me comentó que la mayor parte de lo que hacía lo hacía a mano, cosas como los recibos, los cheques, la mayor parte de las cosas era a mano. El lugar de trabajo en donde se desempeñó se encontraba en buen estado, lo que hizo que su salud no se viera afectada, y en contraste con el trabajo que se desarrollaba anteriormente y en actual es que
antes no había tantas prestaciones para los trabajadores, solo se les prestaba el servicio de salud, no había ni subsidios ni reconocimiento de las horas extras. Como ella me decía, en la época de diciembre a ella le tocaba quedarse hasta medianoche, pero le pagaban su sueldo común y corriente. Bueno, la siguiente abuela que se entrevistó fue Joselina Muelas. Ella tiene 70 años y pues ya nos comentaba que en la parte de escolaridad simplemente hizo esa primero de primaria y que ahí ya decidió comenzar su ámbito laboral. Pues en el principio los papás no la dejaban laborar como tal, que recibía una remuneración, sino trabajaba en el campo. Lo que hacía ella era cosechaba plátano, sembraba café y era cafetera. Eso lo hacía y también posteriormente a esto fue ama de casa. Ya luego fue que se empezó a desempeñar como cocinera en Popayán y en Bolívar. La remuneración de esta época decía que el pago era poco, pues la vida, y que sin embargo la vida era más económica, entonces pues tenía lo necesario para vivir. Por la parte de la planeación, ella comentaba que era una rutina. Ella siempre se levantaba y tenía que ver qué era lo que se iba a cocinar, ir al mercado si necesitaba algo y hacer el almuerzo, pues ella era cocinera. En el ambiente laboral, pues no se distinguían las clases sociales, decían que eran muy buenas las relaciones que tenía con los jefes, pues ellos la escuchaban. Por parte de la tecnología, decía que los equipos que ella manejaba simplemente era la maquinaria para despulpar el café y ya. En ese tiempo no existían radios y pues ella, el impacto que tuvo el contraste ahora con el celular, pues no lo utiliza, simplemente para ella es para ver la hora y contestar. Y las condiciones de trabajo, pues ya comentaba que las jornadas eran muy largas y pues también pues nunca tuvo alguna enfermedad por ejerciendo esta labor de cocinera. Y pues ella allá pues le brindaban lo necesario para vivir y decía que ella pues estaba muy contenta. Bueno, eso es todo. Bueno, en esa entrevista se dirigió a la señora Nilsa Oviedo Castellano y vamos a hablar acerca de sus vivencias laborales. Ella es de Santa Rosa de Cabal, estudió hasta quinto de primaria, puesto que después de esa fecha tuvo que trabajar. Trabajó en Palmira y en Quindío. En Palmira en restaurantes como cocinera y en Quindío como cafetera. Además de todo esto, pues también era ama de casa, era esposa y madre y debía responsabilizarse de su hogar después de trabajar. Es una persona que tiene 78 años. Como hemos dicho, entonces trabajó en el sector agrícola y en el sector de servicios. En el sector de agrícola fue cafetera. Explicaba todo el proceso de recoger del café, que era recogerlo, despulparlo, lavarlo y entregarlo a los dueños, puesto que los terrenos no eran de ella, sino que trabajaba en fincas y después de que recogía todo el café debía entregarlo. Esto fue en el departamento del Quindío y trabajó como cafetera alrededor de 10 años y eso fue por temporada de cosecha. Decía que los jefes eran autoritarios y que eran pocos comprensivos y también no existían condiciones óptimas de trabajo. Utilizó máquinas pues como la expulpadora de café. Hablando ahora del sector de servicios, fue cocinera alrededor de 20 años en restaurantes en la ciudad de Palmira. Eran jornadas largas, trabajaban de noche y los turnos eran de 6 a 3 pm y de 3 pm a 12. Otra vez no había condiciones óptimas de trabajo. También no había planeación, puesto que ellos llegaban a su puesto de trabajo y se les decía lo que tenían que hacer rápido, pero no había una planeación con anterioridad. Y la remuneración era básica, podía llegar hasta ganar 1,000 pesos, que en ese tiempo era suficiente para vivir. Debido a que no había condiciones óptimas de trabajo, tanto como cocinera como cafetera, todo esto sirvió para que sufriera de enfermedades como lo son la artritis reumatoidea y osteoporosis. Ya hablando un poco acerca de la tecnología, hace poco uso de esta y en ese tiempo no la usaban porque los trabajos eran demasiado manuales. Dice ella que no habían radios o televisores, pero que si los había eran de personas demasiado ricas, entonces ellos no podían acceder a ellos. Y ahora en este momento se ha adaptado a la tecnología básica como el celular, pero dice que no es necesario para su vida. Además, algo que expresa es que la vida antes era mucho más fácil y mucho más barata, mientras que ahora es mucho más cómoda y costosa. Respecto a la entrevista que le hicimos a la señora Flor de María Zúñiga, ella nos comentaba que
el grado de escolaridad que posee es básica primaria e hizo un curso en contabilidad y mecanografía y ortografía que duró aproximadamente año y medio, y ese fue el que ayudó a desempeñarse en su campo laboral. Ella comenzó su actividad laboral en las confecciones, es decir, cosiendo. Luego del paso del tiempo, la que era dueña de ese almacén la pasó a cajera, al saber que ella tenía conocimiento acerca de la contabilidad. Después pasó a la cooperativa de cartón de Colombia, que duró aproximadamente 1 o 2 años, y luego se fue a la cooperativa de Colombia de tabaco, que también desempeñó la labor de cajera. Su rutina consistía en surtir, atender la caja y la registradora. Sus turnos eran mayormente de 8 de la mañana a 8 de la noche, pero estos se veían interrumpidos por la hora de almuerzo, que en realidad eran como 4 horas, de 12 a 4. Ahí también le tocaba surtir, atender la caja y la registradora. La relación que tenía con sus jefes era buena, al igual que con sus compañeros. La remuneración que tuvo en ese entonces, cuando comenzó siendo en confecciones, ganaba alrededor de 150 pesos. Luego, cuando pasó a la cooperativa de cartón de Colombia, pasó a ganar 280 pesos, y por último tuvo su pensión con 900 pesos. Las condiciones que ella se encontraban en buen estado. Las tecnologías que ella alcanzó como a pasar, la que mayor impacto tuvo fue la de marcar tarjeta, que fue ya al final, cuando ella ya estaba terminando su actividad laboral, que fueron los años 90. Las máquinas que ella más usaba al principio eran las máquinas de coser, como la Singer y la PAF. Y después, cuando realizaba sus labores de cajera, utilizaba registradores de manivela, que eran un poco más rudimentarias que las actuales. Y después pasó a las registradoras de teclas. Cuando pasó, en esas empresas le dieron las instrucciones respectivas para aprenderla a manejar. Por último, ella me manifestó que el contraste laboral que existe en el ámbito laboral fue que antes la gente hacía sus labores con más dedicación. En cambio ahora lo hacen como por obligación, o lo hacen como por no dejar, como ella dice. 3. Bueno, la siguiente abuela se llama Nora Fierro y es una señora de 80 años. Ella nos comentaba que en el grado de escolaridad solamente hizo 3 meses de primero de primaria. ¿Por qué fue el estudio tan poquito? Por la envidia que se veía en esa época con una compañera de clases. Y pues ella se dejó robar, pues ella le robó el libro de primero, y a consecuencia de esto pues el papá la castigó. En ese tiempo los castigos de los padres eran muy estrictos y muy fuertes, y el castigo que le impuso fue sacarla de estudiar. A la hora de ella sacarla de estudiar, pues ella se enfocó en el trabajo en el campo. Ella le ayudó a su mamá a vender los quesos, y pues al vender los quesos se dio cuenta de la verdad que pasó en el problema del libro. Por otra parte, se encargaba del ganado, pues ya la que tenía que estar pendiente, darle la comida, y pues la hora que ya el ganado lo mataban. Ya cuando tenía 17, 18 años, ella comenzó su parte laboral como ama de llaves y empleada de servicio. Como empleada de servicio duró 2 años, una que fue muy poco, y pues ya se cambió a ama de llaves. ¿Qué es lo que hacía ama de llaves en su rutina? Pues ya tenía que dirigir a la persona que lavaba, a la persona que planchaba, la niñera y la cocinera, y la señora de aseo. La relación que ella tenía, que nos contaba que tenía con sus compañeras, decía que se basaba en el trabajo en equipo, y pues que para ella era muy importante el respeto. Las condiciones del trabajo, pues ya hablaba que eran muy buenas, la relación con los jefes era muy buena, pues la escuchaban, pues sus opiniones eran muy importantes, pues ella era la que se encargaba de dirigir a todas las personas para que funcionara todo bien. El sueldo, en esa época no les pagaban prestaciones, no vacaciones, sin embargo era lo necesario que tenían para vivir, o sea, no les faltaba nada, pues allá tenían un techo y la comida, pues solamente ya lo que invertía en ese dinero era en comprarse ropa. Por otra parte, la planeación se da por medio de las instrucciones que le da la patrona, que es igual a las órdenes, para que ella pudiera elegir al resto de personal.
Cuando ya la patrona decidía cambiar alguna decisión, la sacaba aparte y le contaba cuáles eran los cambios. Pues ya no le gustaba que las demás supieran sobre los cambios inesperados que ella tomaba. Y lo que ellos hacían es que tenían un descanso los domingos, y como todas no eran del mismo sitio, pues ellas viajaban y pues tenían el domingo para volver. Por parte de la tecnología, en su parte laboral se contaba con muy poca tecnología, pues ellos que comentaban que en ese tiempo no se compraba un trapeador. Pues en ese tiempo era un palo cruzado y se les pegaba retazos de ropa. Esa era la tecnología de esa época, y el radio era lo último que había, aunque ellos no lo utilizaban mucho, puesto que estaban muy ocupados en sus labores diarias. Y se comunicaban con el resto de personas era por cartas y luego pasar telegramas. Y ahora, pues después que fue avanzando el tiempo, llegó el televisor, que era un televisor pequeño, blanco y negro. Pero ella contaba que solamente era para personas ricos, y la gente que quería ver debería de pagar para poder ver. Y pagaba, eran 5 o 6 pesos, que pues era caro en esa época.